Estamos 7 de la noche en puntito. Ah, chévere. Listos, estamos al aire. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos brindado a las personas de parte de FAMI. Quiero darle la bienvenida a nuestra directora ejecutiva, que es Tatiana Libe. También es consteladora familiar y terapeuta de pareja. También quiero darle la bienvenida a Catalina Villafuerte, que es psicóloga clínica, también tiene una maestría en género y también es especializada en el tema de drogodependencias. Mi nombre es Juan Encalada y yo soy coach sistémico. Bueno, el día de hoy les venimos a hablar acerca de un tema que ha estado sonando mucho, ¿no? Teniendo en cuenta el clima actual, donde la palabra crisis suena por todos lados y a todas horas, no es tan extraño que el despido sea una preocupación muy presente para todas las personas que actualmente nos mantenemos laborando. Resulta realmente difícil encontrar a alguien que hoy en día no haya pasado por esta situación o no tenga cerca a alguien que la haya vivido. Pero un poco para iniciar el tema, doctora, que es reacciones psicológicas ante el despido, quiero preguntarle cuáles son los efectos del despido sobre la salud y el bienestar de las personas, de forma emocional y también de forma en el comportamiento, porque quizá también viene a originar varios cambios de comportamiento en las personas y también empieza a generar mucha crisis que nuevamente lo volvemos a escuchar. Entonces, bienvenida, doctora. Hola, buenas noches con ustedes. Chévere estar otra vez más en este espacio, compartiendo temas que me parecen súper pertinentes en función de lo que estamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, la estabilidad laboral previo a la crisis ya era un mito hasta cierto punto en este país, ahora pues el tener un trabajo en las condiciones que sea, más o menos se está convirtiendo en algo bastante difícil. Y el trabajo, yo creo que hay que partir de ahí, ¿sí? De la importancia que tiene el trabajo en el ser humano. El área laboral en las personas es una de las áreas más importantes. Cuando las personas están en edad productiva, hablemos más o menos de entre los 18 y los 65 años, ya que coincide también con el hecho de que son cuando más obligaciones tenemos las personas, ¿no? En este sentido, entonces, por un lado está el hecho de que a través del trabajo y la remuneración económica que esto implica, tú vas a obtener el dinero necesario para poder satisfacer tus necesidades básicas en un momento dado y otras como académicas, como otras familiares, sociales inclusive, ¿no? Entonces, viene a ser como de las áreas que todas acaban siendo importantes en la vida del ser humano, pues el área del trabajo es un área imprescindible, ¿sí? Y actualmente es un área muy, muy, muy sensible. Esto por un lado, pero por el otro lado, además de que satisface tus necesidades a nivel a nivel básico, ¿sí? Tus necesidades físicas, digamos así, alimentarte, tener un techo, estas necesidades que se encuentran en la base de la pirámide de Maslow. Sí, por el otro lado, también satisface y también permite ya que las personas podamos mejorar ya en la parte psicológica y que algunos elementos de la psique humana pues se vean beneficiados por el trabajo. Por ejemplo, la dignidad. ¿Ya? El trabajo dignifica a las personas. Es por eso, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, creo que es pertinente, en los tratamientos de rehabilitación, una de las esferas que más se motiva, ¿sí? A que los pacientes retomen lo más pronto posible en la reinserción es la esfera laboral, porque es una esfera que es altamente sensible, pero que le ayuda muchísimo al ser humano para que pueda adquirir dignidad, autoestima, seguridad en sí mismo, sentimientos de autoeficacia, de autoeficiencia, ¿sí? Y
Por ende, bueno, esto en el tiempo deviene también en poder mejorar su plan de vida, en irse planteando planes y metas cada vez más ambiciosos en muchos casos. Y entonces, evidentemente, esto le da a la persona una sensación de éxito, de bienestar, por supuesto, porque acordémonos que todas estas necesidades, si bien es cierto, ya no son las que están en la base de la pirámide, pero son necesidades que tenemos los seres humanos y que deben ser cumplidas. Entonces, de alguna manera, la vía inicial para ir logrando todo esto, ya, es el trabajo. Ya, me parece que esto era importante, ¿no? Mi querida Cata, es decir que si, por ejemplo, en este momento y no solo en este momento, en general, cuando se produce un despido, si es que eh, pasa todas estas áreas a las que tú nombraste, como es el autoestima, como es el sentirse exitoso, el sentirse seguro y todo eso es como que el momento de un despido se va al piso. No digamos en esta precisa situación que estamos viviendo ahora, que no solamente tiene que ver con un tema de autoestima y eso, sino más bien es un tema de sobrevivencia, porque en la situación económica o la posición económica por la que estamos atravesando, pues va a venir una angustia o una situación difícil de manejar a nivel emocional, me imagino. O sea, no solamente es el hecho de perder un trabajo, que eso ya me afecta psicológicamente, que ya me va a generar un nivel de estrés alto, ya, sino que aparte de eso es la situación que estamos viviendo en donde ¿qué vamos a hacer si es que en este momento dónde busco trabajo o qué hago? Es como que la esperanza se va perdiendo y eso afecta mucho. Yo creo que también, para aportar ahí la idea, Tati, también creo que el desempleo también se lo puede, o perder un trabajo de forma general, te genera un shock emocional. Y también se puede generar, también creo que se puede generar esto de la pérdida, como empiezas a tener un duelo sin darte cuenta, porque pierdes algo en la cual tú pensabas que estabas seguro, te mantenías, te sostenías tus necesidades, como hacía referencia a la doctora, las necesidades de la pirámide de Maslow, la primera y la segunda estaban cubiertas, y cuando llega el tema del despido te produce un shock emocional y empiezan a manifestarse sentimientos de ira, tristeza y miedo, hasta incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro. Entonces, doctora, también. Claro, solamente imagínate que tenías 5, 10, 15 años trabajando y de la nada al otro día estás sin trabajo. O sea, es un derrumbarse todo. Más todavía, sí, ya vamos a hablar como un poquito más a profundidad de algunos factores que van a influir en el impacto, en la dimensión, en la intensidad, en la profundidad del impacto que puede generar el quedarse sin trabajo, pero uno precisamente es del tiempo que tú has trabajado por poner un primer punto que es muy importante. Si tú has trabajado más tiempo, sí, es como porque en realidad es un proceso de duelo el quedarse sin trabajo, es como haber convivido mucho más tiempo, ¿sí? Y haber construido mucho más tiempo esta relación. Entonces, evidentemente, la sensación de pérdida va a ser mucho mayor. Si a eso tú le sumas el hecho actual de que para todas las personas estamos viviendo una situación que, como habíamos visto los otros días, nos estaba generando incertidumbre, nos estaba generando per se miedo, porque no solamente tenemos el miedo a contagiarnos, tenemos el miedo a no saber qué va a pasar después, tenemos el miedo a no saber si tal vez nos contagiamos y qué va a pasar con nuestra salud, qué puede pasar con nuestros familiares. Si es que tenemos algún familiar que ha muerto o que ya se ha contagiado con coronavirus, todavía esto se hace más grave. Si a esto le sumamos una situación que independientemente del contexto en el que se dé, es absolutamente estresante, ¿ya? Y como pérdida, pues la psicología dice que después de las pérdidas importantes de familiares, como duelos de la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, la pérdida que sigue en cuanto a lo intenso de la afectación es precisamente la pérdida del trabajo durante la etapa más productiva de la vida de la persona. No va a tener el mismo impacto, por ejemplo, una persona que tal vez inicia a trabajar,
¿sí? Que seguramente está aprendiendo y cuyo espacio en el área laboral ha sido corto, no va a ser el mismo el impacto si no hay cargas familiares, por ejemplo, no va a ser el mismo el impacto si no hay muchas deudas, que si es que hay muchas deudas o si hay deudas que están de largo plazo, como un bien inmueble, ya, o la educación de los hijos, o tu propia educación, o un auto, o qué sé yo, tarjetas de crédito. O sea, cuando se dan estas situaciones, pues esta afectación emocional, que ya digo, con todo lo que hablamos antes, es sumamente intensa, es fuerte, sí, y afecta fuertemente a las personas. Si es que hay estos otros elementos, evidentemente el tema va a ser mucho, mucho más complicado y la persona va a desequilibrarse emocionalmente mucho más. Y es tan fuerte y tan peligroso puede ser. Sí que hay personas que en situaciones de mucho estrés por haber perdido el trabajo y no precisamente en cuarentena como estamos ahora, pues han perdido la vida, se han suicidado, ¿ya? Entonces, imaginemos y podemos decir que en una cuarentena, en la situación en la que estamos, pues al menos los deseos de suicidio en las personas que han perdido el trabajo pueden estar ahí muy presentes, ¿no? Porque recordemos que el trabajo en gran parte me da un sentido de vida, ¿ya? Muchas personas construyen el sentido de la vida muy alrededor del trabajo, ¿ya? Tal vez en teoría no debería ser tan así, pero sucede de esta manera. Hay muchas personas que su vida está en torno al trabajo. Además, gastas muchas horas. Yo tenía un compañero en el trabajo que decía, nosotros pasamos más aquí en este espacio que con nuestras familias, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, tienes una relación, tienes un nexo y además de eso has organizado tus finanzas alrededor de tu trabajo. Y eso, evidentemente, el momento en el que hay un despido, pues se derrumba, ¿no? Y evidentemente pone en una situación peligrosa a la persona a nivel emocional por el desequilibrio que provoca. Entonces, mi Cata, podemos decir que las consecuencias que puede tener o los peligros de alguna manera que puede haber a nivel psicológico para las personas que están atravesando en estos momentos el tema de despido, el riesgo obviamente va a ser una situación de angustia, una situación de ansiedad, también a nivel de desesperanza, creo yo, porque obviamente es ahorita como que, ¿cómo me pasa esto ahora? ¿Ya? Entonces es de estas sensaciones y obviamente voy a sentir por qué a mí, por qué me mandaron a mí, por qué no le mandaron a otra persona, tal vez yo he sido menos o tal vez yo di tanto y ahora me hacen, entonces es como que viene estos efectos psicológicos o estas consecuencias que puede haber a nivel y la depresión que puede ser otra de las consecuencias del despido y finalmente que podríamos desembocar en algo sumamente grave como podría ser un suicidio. Decirles esto con qué finalidad, o sea, decir esto con la finalidad de ir viendo y de ir viendo cómo me puedo ir identificando o si es que tenemos o conocemos a alguien que está atravesando este tipo de situación, que por favor prestemos atención, o sea, no solamente es el, el Alarmarles, no tiene que ver con eso. no tiene que ver con alarmarnos, sino más bien es decir, prestemos atención, no les dejemos en este estado, o sea, apoyemos, estemos, seamos agentes de esperanza, de apoyo y no más bien más bien de aplastar o de pensar que no pasa nada, porque sí pasa y pasa mucho en cada persona. Porque además de eso, recordemos que de las cifras que yo he escuchado en estos últimos días, más o menos hay 3.000 denuncias por despidos, entre comillas, intempestivos, ¿sí? Y si bien es cierto, no debemos entrar en el por qué se tomaron estas decisiones a nivel empresarial. Las empresas, por otro lado, también están pasando por una situación muy, muy, muy difícil. Si no producen, la mayoría de empresas entonces no van a tener ingresos que sirvan, por supuesto, para pagar sus empleados. Pues evidentemente
para una persona que se queda sin trabajo en una situación que acaba siendo desoladora como la actual, entonces todos estos sentimientos de los que tú estás hablando, y quiero acotar además de esos, otros como la agresividad, por ejemplo, que puede devenir en mayores niveles de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o inclusive el desencadenamiento de cuadros de consumo abusivo de alcohol y otras drogas no presentes previamente, y o el agravamiento de cuadros previos, o la recaída, inclusive un despido puede desencadenar en una recaída en una persona que previamente había dejado de consumir y estaba siguiendo adecuadamente su proceso de recuperación. Entendamos que en realidad el, el el que una persona se quede sin trabajo es una situación que afecta profundamente en todas las demás esferas de la vida, ¿no? Entonces puede desencadenar todos estos problemas, puede empeorar otros problemas. Si había un cuadro previo de salud mental, puede agravarse, ¿ya? En otros casos puede desencadenar, como tú mismo dijiste, cuadros depresivos y cuadros ansiosos muy, muy fuertes, y que pueden devenir en resultados como el que te dije. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta esto como familia. O sea, si tenemos una persona cerca que se ha quedado sin trabajo, brindémosle el soporte familiar necesario, no echemos más leña al fuego, por ejemplo, tampoco le digamos, no te preocupes, ya pasará, sino que más bien tratemos de ser un soporte adecuado, tratemos de escucharle a la persona, ¿sí? Eh, y tampoco como que le alimentemos toda esta parte negativa de sí, te votaron porque tu jefe no te quería, porque no sé qué, o sea, esto fue súper injusto. Tratemos de no manejarnos así, porque ya vamos a ver luego, estos sentimientos negativos, si bien aparecen, estos sentimientos de venganza inclusive pueden aparecer, no nos ayudan mucho a poder enfrentar de forma saludable pues una situación como esta. Entonces, como familia, si la otra persona vemos que está metida en esto, escuchémosle, pero no alimentemos todo esto negativo, porque esto va a hacer que el proceso sea más grave, no tanto para los otros, sino también, sino sobre todo para la persona que está viviendo. Recordemos que puede desencadenar en todos estos problemas que son bastante graves, ¿no? Ujú. Sí, mi Y querida Cata, bueno, yo creo que es ahí donde se necesita el aporte y el apoyo familiar. Como decía la doctora, si bien no apoyando la idea de estos pensamientos negativos, sino desde otra perspectiva, ¿no? Y tampoco decirle que ya va a pasar, porque quizá en ese momento la persona no va a recibir eso como con la intención de la persona, de la que le está diciendo. Entonces, quizá ir un poco, creo que aceptando esta etapa de alguna forma que es duro, porque personalmente la he vivido y uno siente incertidumbre, y uno siente miedo, y uno siente, incluso uno cae en depresión, porque no sabes lo que va a pasar, porque no sabes cómo vas a poder sustentar tus gastos. Y si bien es cierto, quizás sí también influye muchísimo el tema de tu edad, influye mucho el tema de si tienes hijos o no tienes hijos, el tema de las deudas, porque igual he escuchado casos que incluso por el tema de las deudas llegan a estados de ansiedad súper fuertes por el tema de la ujú. incertidumbre. Entonces, sí es importante el apoyo de la familia, y también creo que sí, la situación se está yendo fuera de control, es importante el apoyo de alguien profesional que pueda hacer contención en este sentido. Porque Es si muy, es que no hay algún tipo de contención, esto puede salirse de control. por supuesto. Tenemos que ver, ¿no? También hay personas más resilientes, hay Ujú. personas menos resilientes, entendiendo la resiliencia como esta capacidad para poder enfrentar de forma asertiva este tipo de obstáculos, porque al fin y al cabo la pérdida de un trabajo visto de forma bastante reduccionista se acaba convirtiendo en un obstáculo, ¿sí? En la vida. Claro, en este momento
dadas las circunstancias, la vulnerabilidad de las personas para no poder ser resilientes es mayor, porque un poco te ves atado de pies y manos, no encuentras maneras de cómo enfrentar esto, ¿no? Digamos, en otras condiciones, en las condiciones previas a la cuarentena, bueno, se cierra esta puerta, pero es probable que tal vez en otro lado me necesiten, es probable que pues yo pueda gestionar el hecho de hacer lo que sé de forma, si no es con otra persona o si no es en relación de dependencia, en relación, digamos, como emprendedor. Ahora está un poco complicada esta situación por lo que estamos viviendo. Y ahí, porque estamos aprendiendo a vivir de esta nueva manera, yo creo que las empresas están también haciendo su reingeniería por esta situación y a nosotros también nos toca. Entonces, todo esto implica pues toda una transformación, un cambio dramático y esto pues puede hacer que el panorama se vea un poquito más desolador. Es por esto que entonces el apoyo familiar asertivo ahí sí y en el caso de que tengamos un familiar que esté en esta circunstancia y ya vemos que se aísla demasiado, que está muy agresivo, que ha empezado a consumir drogas, por ejemplo, o que ha retomado un consumo problemático de sustancias, o si le vemos que empieza a tener muchos problemas con la familia que no tenía, entonces es necesario empezar a buscar ayuda. O incluso un factor que he visto mucho también es el tema del aislamiento, ¿no? Es decir, y no solo el aislamiento, y entras en un estado en el que no quieres hacer absolutamente nada. Y no es porque quizá la persona no lo quiera hacer, sino es que todas estas emociones que llegan a la persona, por el momento te están limitando a que puedas llegar a lo que tú quieres llegar, al objetivo que quieres llegar. Entonces, como yo les digo, yo les puedo hablar desde lo que a mí me ha pasado, entonces yo en ese momento yo me estanco y no quería que nadie esté a mi lado, ni que me digan nada, ni yo hacer nada. Entonces, pueden ser síntomas que se puedan ir agravando y que después necesiten un tema de apoyo psicológico si es que es necesario. Si es que perduran, sí, mira, te voy Perdón. a contar el caso de alguno de los pacientes que he atendido. Había un paciente que perdió, que le hicieron una evaluación. Sí, después de esta evaluación, él y otras tantas personas de la institución salieron de esta institución. Pero ya pasó, bueno, al comienzo les contaba a todos sus compañeros o sus excompañeros en este caso, ¿sabes qué? Me pasó esto y por 2 décimas no me ayudaron y otra gente que no sé qué, que necesitaba más. Bueno, pasó una semana, pasó 2, pasó 3, pero después ya eran 2 meses y él seguía como con esta misma obsesión, ¿no? Seguía con esta misma obsesión. Entonces ya era preocupante y entonces su familia precisamente le llevó a terapia porque ellos se dieron cuenta y decían, o sea, está bien, ya sucedió, él hizo lo que había que hacer, pedir como una revisión para ver qué pasó con la evaluación, pero bueno, al fin y al cabo se vio que todo estaba dentro de lo legal, no había nada que hacer, se agotó todo lo que se podía hacer, entonces, pero vemos que él sigue como en lo mismo y en lo mismo y que no se abre a ver la posibilidad de buscar otras opciones. Entonces, esto es común, porque además de eso el perder un trabajo te da miedo, también te genera un miedo y recordemos que si bien el miedo es necesario para poder enfrentar circunstancias que son peligrosas, por el otro lado también puede ser un freno en la vida para poder enfrentar y para poder buscar la apertura de nuevas puertas. Entonces, en este caso era eso. Y Y evidentemente Cata, entonces, ahora está bien. ok, entonces decimos que em, hemos visto un poco cuáles son, cómo nos afecta y todos los riesgos y las consecuencias y todo lo que podrían afectarnos con respecto al desempleo, a la pérdida de empleo, a los despidos específicamente, porque no es lo mismo y yo renuncio que me despiden. Entonces, a los despidos y sobre todo en este momento que estamos atravesando. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería el camino que necesitamos tomar, o sea, para poder de alguna manera hacerlo como adecuadamente? Es decir, porque como te decía hace un momento, o sea, sí pasó algo y pasó algo que me está afectando y que me afecta mucho en muchos ámbitos que ya lo hemos visto. O sea, me afecta, me duele, todo esto, o sea, sí pasó. Entonces, ¿qué hacer o cuál sería el camino que nos lleve a verlo esto
ya a salir de esto o no ver esto como el fin del mundo o como una tragedia. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para esto poderlo superar? Ahora, antes de un poco de entrar a eso, antes de un poco de entrar a esto, yo quiero también, porque es relacionado con tu pregunta, Tati, y es una pregunta que tenemos de Marce Oñate. Nos comenta que está sin trabajo por un tiempo, pero su nivel de resiliencia ha bajado totalmente. ¿Qué estrategias puede emplear para no llegar a niveles de ansiedad, de ansiedad altos? Entonces, Vamos dice a... que su estrategia ha sido retomar sus estudios de su otra carrera, pero hay momentos en los cuales hay desesperación. Quizá un poco para quizá normalizar el tema de la desesperación, porque es normal cuando uno no llega a lo que quisiera, también uno puede sentir desesperación y quizá también es normal. Ahora, ¿qué estrategias de ella, entrando ya al qué podemos hacer, qué estrategias se podría utilizar para no llegar a estos niveles altos de ansiedad, doctor? Yo primero quiero rescatar el hecho de que ha hecho algo adecuado, ¿sí? Que Exacto. evidentemente si es resiliente, entonces yo rescato, creo que es un punto muy positivo en lo que ella ha hecho, ya que es retomar sus estudios. La idea es que pueda tener fe en que estos estudios y la culminación de estos estudios le van a dar resultados, ¿ya? Recordemos que cuando uno estudia, los resultados siempre son a mediano o a largo plazo. Entonces, evidentemente, sí hay que tener paciencia, pero en primera instancia el retomar estudios es una buena opción. Siempre es una buena opción porque siempre se podrán abrir puertas desde el conocimiento. El conocimiento es una de las herramientas que más puertas abre. Lo puedo decir desde los pacientes que atiendo, que he atendido, y también desde mi propia experiencia, y creo que desde la de ustedes también. El conocimiento es de las herramientas que más puertas abre, y evidentemente en la actualidad lo que te avala tu conocimiento son los cartones. O sea, lamentablemente también estamos en esa situación actualmente más que en otros momentos del desarrollo social. Entonces, claro, hay que tener un tiempo de paciencia para ir logrando y culminando estas metas e ir cerrando estos ciclos de forma positiva para poder tener como más puertas abiertas. Pero en primera instancia, otra vez, recalco, súper positivo el haber hecho eso. Sí, ¿Ya? y yo le quisiera decir también a Marce que, a ver, a mí siempre me gusta ver, bueno, dónde está lo positivo, ¿no? Y yo digo, cuando estábamos en una situación en donde podíamos encontrar trabajo, podíamos buscar trabajo, podíamos poner un negocio o lo que sea, y el no hacerlo, pues obviamente que era como que incluso hasta llegar a sentir culpa, carga, o que qué me van a decir, o que qué van a pensar, es que no puedo encontrar trabajo, lo que sea. De alguna manera yo creo que este aislamiento, esta cuarentena que estamos viviendo, te permite, Marce, permíteme decirte, te permite este espacio de decir, bueno, si ahorita no encuentro trabajo, no es ni porque sea mala, ni porque estoy de a malas, ni por nada. O sea, sencillamente este no es el momento. ¿Ya? Entonces, este es el momento de sembrar, este es el momento de empezar a ver, bueno, recopilar todos esos conocimientos que tienes, hacer un replanteo también, que eso ya lo veremos más luego con la Cata que nos va a decir, y es un replanteo de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque posiblemente lo más fácil hace 3 meses era seguir mandando carpetas, seguir enviando CVs, seguir hablando con amigos, de ver si es que alguien me ayuda para encontrar un trabajo. Pero ahora, ahorita ese camino como que se va o se va cerrando un poco, al menos por el momento. Entonces, es decir, bueno, ¿qué hacer más bien para empezar a rediseñar? Si estás tomando otra carrera, una carrera adicional a la anterior, pues, ¿qué puedo hacer en esta mi nueva carrera? ¿Cuáles son las oportunidades que se pueden ir dando? Ahorita es el momento de crear. Entiendo que es difícil por la parte emocional que se puede pasar, pero sí es posible si tomamos esta pausa, si tomamos esta como una oportunidad de decir, bueno, ahorita no voy a buscar trabajo porque no es el momento, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y cuándo lo voy a hacer, y es como empezar a plantearte ya a más
largo plazo, qué es cuál sería tu plan B, porque aparte de haberte quedado sin trabajo, por alguna razón estás tomando esta carrera que me imagino que para ti es muy importante. Entonces yo creo que va también por ahí el qué voy a hacer y ahorita no desesperarme porque si no encontré trabajo hace un año, pues ahora va a estar un poquito más Difícil. complicado. Puede ser. Entonces, simplemente decir en este momento me doy las vacaciones, ahora sí, con el No hay visto bueno más. de todo el mundo, me doy las vacaciones y qué voy a hacer después. Entonces, y ahora sí, Cata, te pediría que nos ayudes, es decir, cómo tomar el camino de la sanación de los desempleos, que me parece también fuerte ahora. Entender en primera instancia que esto es un duelo, es una pérdida, el quedarse desempleado es una pérdida y por lo tanto implica seguir los mismos pasos del duelo. Entonces empezamos por la aceptación, el aceptar que ya sucedió. Sí, esto no quiere decir, ojo, que no revise si es que el tema fue legal, si es que hay algo que hacer, pero evidentemente si es que ya tú te das cuenta que todo esto está en regla, lo mejor que puedes hacer es aceptar que hay una pérdida ahí por lo que sea. Ya, como digo, en este momento muchas son las condiciones también complicadas de las empresas que hacen que tengan que tomar decisiones que deben ser también difíciles para la empresa. Entonces, evidentemente, es como aceptar que esto está sucediendo. En primer momento va a ser muy difícil porque la negación va a estar ahí presente. Recuerdo, hace unas 3 semanas hablamos de esto, hablamos de que la negación es parte de este proceso de aceptación, pero entonces hay que trabajar en ella, hay que ir poniendo los pies en el piso, entendiendo que se acabó, que ya no da más de ser así, ¿cierto? Está bien si es que a mí me satisface ver la opinión de un abogado, hacer algunos intentos por resolver la situación, negociación de liquidaciones y cosas así. Yo creo que eso sí es importante, pero más allá de eso es ir viviendo el proceso pues de duelo en este sentido, ¿no? E ir aceptando el proceso de duelo. Esto va a implicar, después de la negación, pasar por dolor, pasar por sentimientos eh, de venganza, inclusive negativos, vas a pasar por sentimientos de mucha injusticia. Lo importante es no quedarse en eso y un segundo paso que es muy importante es no pensar que esto es personal. En este momento, sobre todo en este momento, es súper importante entender que no es un tema personal, que puede parecernos muy injusto, que puede parecernos que no debió habernos pasado, pero el asunto real es que como la economía del Ecuador y la economía del mundo está quebrada, los despidos simplemente han llegado a mucha gente y yo soy parte de esa mucha gente que está desempleada y no tiene que ver con algo necesariamente personal, ¿sí? Entonces, esto si es que logramos asumir eso, que no es un tema personal, sino que tiene que ver con el contexto económico que está viviendo el mundo y también el Ecuador, y por ende la empresa o la institución en la que yo trabajaba, entonces voy a poder lidiar mejor con estos sentimientos de venganza y de culpa que van a aparecer y que son, aunque son como muy polares entre ellos, van a estar ahí peleando un espacio, ¿no es cierto? Y conflictuándonos todo el tiempo, porque por un lado capaz está el hecho de, ¿por qué no lo hice mejor? Hubiera hecho esto, hubiera podido hacer esto otro, no sé, o pensando en que tal vez en algún otro momento tuve otra oportunidad y no acogí esa oportunidad, no sé. Y por el otro Entender, sí, mi Cata, entender que es normal esta parte, porque cuando yo he escuchado mucho a veces en la radio o algo, o en los mismos programas que se ve así, de este tipo, dicen, bueno, llaman y dicen, bueno, es que sabe que yo me acabo de enterar por un correo electrónico que estoy despedido y tenía 12 años trabajando en una empresa. Entonces, es decir, o sea, yo primero que no lo puedo creer, o sea, que eso es parte del duelo, o sea, de claro, ir aceptando el duelo. O sea, primero es entender que es normal que yo no lo pueda creer, o sea, ¿cómo así? O sea, si estábamos bien, si hasta hace 3 meses, qué sé yo, me ascendieron o estuvieron el sueldo, yo no sé, cualquier cosa, y ahora resulta que 11, 12 años que yo he entregado a una empresa, me mandan un correo electrónico, le escuchaba un señor el otro día, me mandan un correo, o sea, ni siquiera me hicieron una llamada telefónica a decirme gracias, sino que me mandan un correo, una notificación de que
se acogen al artículo 69 y listo, y que yo ya no tengo que ir a la empresa, o sea, ni siquiera puedo ir a por último, ver si el guardia me deja pasar o lo que sea. Entonces también es el cerebro va a negarse, va a no entender que esto está sucediendo y creo que es un mecanismo de defensa que usa el cerebro precisamente para decir, esto no está pasando para que no me afecte tanto. Luego de esto, y como bien lo íbamos reviviendo, va a venir esta parte de la ira y de querer irme en contra de la empresa y de querer irme en contra del dueño y de querer hacer un montón de cosas. Ahí es cuando viene el tema de los abogados y todo eso, que está bien, que yo creo que es parte del proceso y está bien si tengo ira, o sea, al contrario, poder sentir esa ira, o sea, sentir esa rabia de decir, no puede ser que esto me esté pasando a mí, ya lo creo, está bien, sí pasó, ahora tengo iras, voy a empezar a hablar aquí, voy a averiguar allá, y está bien, es parte del proceso. ¿Para qué? Para que luego sí ya venga esta parte de la De negociación. la aceptación. Claro, la parte en donde empiezo a Ya te des negociar, ¿no? cuenta. Y me Que empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer de mejor manera? Porque incluso cuando estoy tranquilo y cuando ya proceso todas estas emociones, incluso puedo hacer hasta una negociación, puedo hablar desde la parte esta ya más tranquila, sin culpar al otro, sin tomarlo personal, como tú dices, Nicata, no tomarlo personal, sino decir, es bien bueno, importante. ¿sabe qué? Esto está pasando, o sea, fueron 10 años de trabajo, o sea, ¿por qué no esperamos o por qué no hacemos esto? O sea, de alguna manera ir negociando si es que hubiera cómo. Muchas Claro, veces se puede hacer algo, muchas otras no, porque como decías tú, si ya cerraron la empresa y no hay nada. O sea, no se hay nada que acabó, hacer. ya no hay Claro, o nada que sea, hacer. evidente. Claro, cada situación es muy específica, ¿no? Y el contexto nos dirá qué podemos hacer, cuánto podemos hacer, el tipo de contrato que hayamos firmado, el tipo de estabilidad que hayamos tenido. O sea, muchos puntos van a tener, muchos factores van a incidir en qué respuesta podamos tener en términos ya prácticos frente a un despido. Pero evidentemente el impacto inicial del despido es emocionalmente muy desequilibrador. Entonces, Claro. evidentemente va a haber esta negación y lo importante, y todo esto va a vivir, o sea, estos sentimientos negativos van a ser parte de la vida, te vas a resentir, sí, y digo, vas a sentirte culpable, es más, a veces la parte económica hasta pasa a segundo plano un poquito y te quedas un poco en el tema de que ¿por qué me hicieron a mí? ¿Qué fue lo que pasó? Es ¿Qué ahí me donde, hice mal? es ahí donde quería un poco aportar. Es que la negación quizá también se va generando desde la falta de respuestas. Como humanos, nosotros siempre necesitamos respuestas, siempre queremos saber el por qué y nunca quizá el para qué. Entonces, es ahí donde la negación se nos envuelve completamente la visión, se nos nubla y queremos respuestas y queremos respuestas rápidas porque porque detrás va todas esas emociones que están dentro de nosotros. Entonces, como seres humanos, es normal que queramos respuestas, es normal que queramos saber más de lo que está pasando, por qué a mí, como la doctora decía, por qué en estos momentos, y también evaluar eh, que no es personal. Y vuelvo y repito porque es algo que debe ser muy enfatizado, que quizá no es personal en este momento. El país está atravesando por una situación súper dura a nivel laboral, a nivel social, a nivel sanitario, y es por eso que es un poco entender que sí es normal que nosotros necesitemos respuestas, pero que un poco es seguir un proceso para poder obtener esas respuestas y quizás no podamos tener todas las respuestas que queremos. Y es ahí donde entra el tema de la aceptación. Ujú. Y yo lo que quisiera enfatizar, Juan, que, a ver, que entender que el resentirse, el sentir molestia, el sentir ira, el querer respuestas y todas estas emociones que se van a mover, em, está, todo está bien, o sea, está bien sentirlas. Lo ¿Mm? que no puede convertirse esto es, como conversábamos hace un rato con Catalina, es en una obsesión. O Ujú. sea, Lo o sea, vamos a ir no ahí. nos podemos estancar en esta etapa. O sea, no podemos porque
voy a querer hacer una cosa, voy a querer hacer otra, y voy a tomar, con todas esas emociones internas que yo estoy viviendo, voy a tomar malas decisiones, porque es cuando estamos en una situación de crisis y cuando tomamos decisiones en función de esa emocionalidad reptiliana, digo yo, que es lo que Va a ser hace es visceral. defenderse, porque, claro, porque nos defendemos, porque empezamos a querernos defender. Cuando tomamos decisiones en función de eso, generalmente nos vamos a equivocar. La mayoría de veces nos vamos a equivocar porque son, como dice Juan, esas reacciones viscerales, o sea, no, ahí no hay contenido ni mental, ni Ni emocional, me argumentos. refiero a emocional, ni argumentos, ni nada, es simplemente reaccionar, es defendernos porque nos están atacando o me estoy sintiendo atacado. Entonces, no quedarnos en esa, ¿cómo no quedarnos, Kat? ¿Qué tendríamos que hacer para no quedarnos en esa parte Empezar de la ira de la y ira, de la venganza o de qué de hacemos? la obsesión. Bueno, y entender, quiero acotar algo más antes de seguir, entendiendo que a todo esto se acompaña la obsesión y generalmente la obsesión es bastante cognitiva, tiene entre comillas bastantes razones, pero estas son razones que no permiten otra visión. Entonces también son peligrosas, ¿no? O sea, también van a tener el mismo efecto que lo visceral. Entonces vas a buscar quien te diga lo que quieres oír, inclusive te haces más sujeto, más proclive y más vulnerable a estafas, a profesionales del derecho que muchas veces no son los más éticos y que te ofrecen cosas que que no te van a poder cumplir, que cosas Cosas así. irreales y que tú crees en esas. Claro, ¿por qué? Porque son acorde a tu obsesión. Entonces, si es que estamos rumiando todo el tiempo en esto y no podemos pensar en otra cosa y esto entorpece nuestra vida cotidiana, entonces identifiquemos que es una obsesión y entonces hay que tratar de parar, sí, la intensidad de todo esto, tanto de las reacciones viscerales como de la obsesión. ¿Y cómo empezamos a hacer esto el momento en el que ya hemos transitado un poco la negación, hemos transitado todas estas emociones negativas? Entonces empecemos a tomar decisiones y accionar y a solucionar algunas cosas que podemos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de ser lo más clara, ¿no? En este momento, los bancos, las instituciones están aplazando deudas, están haciendo las cuotas más pequeñas, están dando la posibilidad, ¿no es cierto?, de que tú puedas refinanciar muchas cosas que se pueden refinanciar. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de tomar decisiones desde esto, ¿no? Es decir, bueno, en la práctica, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi problema práctico realmente? Que tengo que ver cómo es que con mis ahorros, y ojalá los tengo, puedo pagar en parte las deudas que tengo, cómo podría no desfinanciarme completamente. Entonces hablo en los bancos, qué sé yo, si es que estoy viviendo en un lugar muy grande, trato de vivir en un lugar más pequeño, trato de tomar decisiones y trato de accionar frente a esas decisiones que puedan hacer que yo pueda gastar menos, ¿sí? Esto Es es muy decir, dejar de preocuparme y empezar a ocuparme de lo que sí está en de mis lo real. manos. Porque claro, si es que estoy pensando en todo el daño que me hicieron al no pagarme una liquidación o lo que sea, y que tal vez con ese dinero yo estaría muy bien y estaría tranquila, y no se dio así. Entonces, y como tú decías, nos volvemos obsesivos con esa idea, entonces ahora no. Ahora, perfecto, sí, está bien tener todo el espacio para esto, pero me tengo que ocupar y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer y empezar a hacer una lista de cosas importantes. Primero va a ser el tema económico, normalmente va a ser algo que se nos mueve cuando ya estemos en el desempleo, va a ser el tema económico que se nos mueve, y es decir, bueno, si tanto son mis gastos, si tanto gasto, bueno, dónde voy a ahorrar, qué es lo que voy a hacer, o sea, empezar a hacer como una planificación, porque eso sí depende de mí y eso sí es algo que puedo hacer. Y Entonces, ¿sí? creo Claro, que o sea, no solo eso, antes de que darle la palabra a Doc, y no solo el culpar a otros, sino también me empiezo a culpar a mí mismo, ¿no? Porque, en qué sentido? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no manejé mejor mis finanzas? ¿Por qué no tuve un fondo? Eh, ¿Por qué no me preocupé del futuro? Y viene toda esta culpabilidad que pesa más que cualquier emoción, desde mi punto de vista, y es ahí donde te vas más inconscientemente te vas Entiendo.
hundiendo a ti mismo. Entonces, y yo creo que también es el tema de afuera, pero también como hablábamos del otro día, es de eso que tienes tú adentro, que en la cabeza que te está diciendo culpa o cúlpate. Y ten ese peso en ti mismo. Entonces, creo que Es también bueno va por hablar ahí. de esto. Es bueno hablar, claro, no con todo el mundo, sino con alguien con quien tengas confianza, que puede ser tu pareja. Lo peor que podrías hacer es no hablar con franqueza de que te despidieron, por ejemplo. Eso es un pésimo, eh, es una pésima manera de afrontar un despido, ¿ya? O sea, cuando te despiden, al menos una persona cercana con la que tengas confianza debe saber de ese despido, ¿ya? Por todo esto que ya hablamos que se puede venir y que es peligroso para tu propia salud y para tu propio accionar contra ti mismo y contra los demás, entonces es importantísimo hablar, inclusive para que se desvanezcan estas obsesiones de las que hablamos, hablar de esto, de lo que me está pasando, es importante, ¿sí? Lo que tenemos que cuidar es el hecho de no hablar para alimentar eso mismo, pero en general hablar, expresar y decir lo que nos está pasando sí es positivo, ¿ya? Y después de eso, pues empezar a hacer las cosas, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando, a veces hay que hacer cambios drásticos. Si somos papás, será bueno pues pensar en gastar menos en tema colegiatura y cosas así. Si es que estoy estudiando alguna cosa, tal vez tenga que hablar con la institución para que me dé un crédito. No sé, dependiendo de la situación de cada persona, entonces habrá que empezar a hacer cosas reales para poder manejar mejor lo que tengamos, ¿ya? Evidentemente lo que sí tendríamos que manejar es con mucho cuidado el presupuesto que tengamos y o si nos toca endeudarnos, tratar de ser muy, muy, muy prolijos con los gastos que tengamos que hacer. Entonces, sí, en términos prácticos hay que accionar. Creo que también viene el término reorganizarme y también hacer una reingeniería, no solamente en las acciones que estoy tomando, sino también de forma interna. Para no, quizá el tema de por qué no ahorré, por qué no guardé el dinero, por qué no lo ocupé de una forma adecuada, quizá hasta un punto es bueno reconocerlo. Quizá me equivoqué, sí, asumo la responsabilidad de lo que hice, estoy en esta circunstancia, a la vez, ¿qué voy a hacer para poder salir de esto? Entonces ahí viene la reingeniería con uno mismo y es qué acciones voy a tomar, qué pensamientos vienen a mí que me limitan, porque hay muchos pensamientos que nos limitan. Entonces estos pensamientos, creo que, como usted decía, doctora, es bueno hablarlos con una persona, pero con una persona que nosotros sabemos que no nos va a decir lo que nos gusta que nos digan, sino alguien que pueda tener una visión más objetiva de las cosas y que nos pueda dejar ver qué es lo que no estamos viendo de nosotros mismos y también de la situación. Y que puedas sostenerte a la vez, ¿no? Porque recuerda que en este caso necesitas como de las dos cosas. Por un lado, que pueda ser objetivo y mantener esta objetividad, pero por el otro lado también que pueda un poco acariciar tu alma y tu ego, porque tu ego está herido, ¿no? En una situación así, tu ego está herido, entonces es mejor, si es que siempre Dios nos pone a alguien terapeuta y o familiar en el camino que nos ayuda precisamente a acariciar en estos momentos al alma, sí, y también a poder ver con objetividad, con claridad este tipo de cosas. Entonces, ambas cosas son importantes y esto nos permite lo siguiente, que es mantener una buena actitud, que es de lo más difícil en una circunstancia como la actual, pero hay que por todos los medios evitar estos pensamientos de los que tú hablabas, que generalmente son dicotómicos, son catastróficos, ¿no? Nunca más voy a volver a conseguir un trabajo o nunca más voy a poder emprender nada o nunca más podré volver a generar ingresos. Esto puede venir como parte de la misma situación, pero hay que tratar de pensar positivamente. Si ya lo hiciste antes, ahora también lo puedes hacer. Has aprendido y esto es muy importante, ¿no? Entender que la experiencia que tienes no la tenías antes de estar en el espacio en el que trabajaste. Entonces, eso es importante. Todo ese aprendizaje, alguien o tú mismo lo puedes valorar o para pasando este tiempo emprender o para otra institución, otra empresa puede querer
puede necesitar de esta experiencia. Entonces, ¿cómo logras este pensamiento positivo? A través de valorar toda esta experiencia, todo este aprendizaje que tú obtuviste a través del trabajo en el que estuviste, o sea, porque te enseña muchas cosas. Que viene a ser una valoración personal, mi Cata, porque es decir, o sea, todo lo que yo he logrado, todo, cómo llegué, todo mi camino, es como hacer un review de ver todo lo que pasó, lo que hice, cómo llegué, cómo era antes, y aún así lo conseguí con la poca experiencia que tenía, con lo poco que había hecho, lo hice. Y yo creo que cuando logramos hacer este retroceso de todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho, vamos a encontrar muchas fortalezas en nosotros. Entonces, de esa manera podemos vernos de una manera positiva, porque no se trata aquí solamente de decir, no, es que voy a pensar positivo y yo sí voy a encontrar trabajo. Justamente. O sea, no es un curso de motivación lo que necesitas, o sea, cuando estás en una Además, no es situación posible, ¿no? Claro, o sea, el algo que te va a permitir ser positivo y poder ver las cosas en positivo es eso, ¿no? Es toda la experiencia, todo el aprendizaje que tienes del lugar al que diste, todos los años que diste, el tiempo que hayas dado a este lugar y todo lo que también el espacio te dio a ti, ¿ya? Porque si bien es cierto, tú entregas al lugar en el que tú trabajas, tú entregas tu aporte, y es así, pero por el otro lado también el trabajo a ti también te aporta. ¿Ya? Tú te enriqueces, tú te nutres de experiencia, tú te nutres de conocimiento práctico que no te va a enseñar ninguna universidad ni ningún instituto, que solamente te lo enseña el trabajo. Y entonces alguna institución o tú mismo en tu emprendimiento vas a necesitar esto. Entonces, A eso iba, Doc. Justo a eso iba con el tema, porque quizás van a llover preguntas que quizás no las expresan, pero es decir, no puedo pensar positivo. O sea, y ahí viene mucho, ahí encierra mucho significado el tema, la palabra no puedo. Entonces, es ahí cuál es el camino y justo quiero un poco enfatizar en lo que usted nos acaba de decir. El camino no es, y lo que dijo Tati, el camino no es decir, ya voy a pensar positivo, desde mañana me levanto y pienso positivo, porque que eso no sucede. Entonces, creo que parte también de valorar lo que yo hago, lo que yo he aprendido, es empezar a ver si lo puedo poner en práctica yo mismo. Es empezar a ver si puedo generar yo mismo todo eso que aprendí, toda esa experiencia que tuve, porque también la experiencia que tú te llevas del trabajo es súper grande. Entonces, es ver cómo puedo ponerla en práctica, cómo la puedo manejar en otro ámbito o cómo, no sé, generar algún tipo de emprendimiento, porque ahorita se están generando muchos emprendimientos desde esta actitud positiva del no querer quedarte estancado, sino el salir, un poco la como resiliencia necesidad. como necesidad, exacto, a ver, Exactamente. cómo voy a ir cubriendo las necesidades de la pirámide de Maslow que hacía referencia al inicio, es, nuevamente repito, es reinventarse uno mismo, es nuevamente Sí, ver todo lo que tengo adentro. y para eso siempre va a ser importante conocerse, ¿no? O sea, conocerse, es decir, cuáles son mis límites, qué sí es lo que yo puedo hacer, qué es lo que qué es lo que es fácil para mí, qué es lo que no es fácil para mí. Es súper importante conocerse uno mismo y decir cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis alcances, qué es lo que qué es lo que se me da bien y a veces en forma natural. Como tú decías, Juan, es reinventarse, es ahora, pero yo creo que es una oportunidad inigualable para decir, para parar y decir, a ver, esto que estoy haciendo realmente me hace feliz, es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quiero hacer. Y si la respuesta es no, ya no se trata, como dijimos, de ser optimistas, sino es decir, bueno, voy a encontrarme yo, voy a que este sea el momento, este tiempo que tenemos, que si bien es cierto, hay mucha situación difícil allá afuera, pero acá dentro de nosotros mismos es una oportunidad
no se, posiblemente no se nos vuelva a dar, de estar con nosotros mismos y de decir, ahorita no tengo excusa, ya no trabajo, ya no pasa nada. Ahora, ¿qué quiero hacer con mi vida y hacia dónde voy? Y enamorarme de eso, enamorarme de lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí el pensamiento positivo se va a manifestar. No necesariamente que lo tengo que buscar, sino que cuando ya yo encuentre mi razón y todo eso, voy a empezar a decir, ah, bueno, entonces puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y ahí empezaré a ver las oportunidades. Pero el camino del conocimiento personal es algo básico, y ahí sí yo le añadiría algo súper importante, mi Cata, que es la gratitud. O sea, si es que yo Están en silencio. Ahí, doctor, puede hablar. la gratitud, decía yo, que me parece algo que necesitamos realmente para poder avanzar, que esa es la parte de la aceptación, creo yo. Ujú. Es que es súper importante ser agradecido y también, y esta gratitud te va a ayudar muchísimo a poder entender que también es una nueva oportunidad, ¿sí? Recordemos que una pérdida, sobre todo en esta esfera, es una oportunidad, evidentemente, porque muchas veces nosotros nos quedamos como en una etapa o en un área de confort en la vida, ¿no? Como habíamos hablado de la estabilidad y claro, como que también la cultura nos dice que tenemos que ser estables, que ese debe ser nuestro objetivo cuando entramos en el mundo laboral, sea como empresa, sea como empleado, sea como emprendedor. Pero también esta visión nos quita la posibilidad que debemos despertarla, si ya nos ha sucedido, porque también no nos queda de otra, de ver que es una oportunidad para desarrollar nuevas cosas, para vernos otra vez, como ustedes dicen, reinventarnos y darnos cuenta de que tenemos otras fortalezas y cómo podemos aplicar estas fortalezas, pues saliendo de nuestra área de confort, ¿sí? De nuestra zona de confort. Y ahí yo tomo este libro que es ya viejito, pero que era súper bueno, que es de ¿Quién se llevó mi queso? A veces nosotros estamos como eso, añorando un queso que ya se nos fue, que ya no existe, que ya no está. Entonces, ¿cuál es la idea de cuando nos quedamos sin trabajo, como cuando nos quedamos sin cualquier cosa en la vida? Pues entender que también lo que la vida quiere de alguna manera es que nosotros vayamos por otra dirección, que ya es, hasta ahí llegó nuestro momento y que ahora pues nos toca un momento distinto, nos toca enfrentarnos a retos distintos y que tenemos que utilizar lo que hayamos aprendido hasta ese momento en otro espacio que ya no es ese, ¿ya? Y esto puede ser una oportunidad. De hecho, hay muchísima gente que frente a situaciones como esta, despidos intempestivos, luego se han desarrollado empresas muy exitosas. Entonces, creamos que también esta puede ser una opción para ser diferentes y mejorar, ¿no? Esa ¿Y por opción qué yo no siempre. puedo lograr Yo eso, creo no? O que sea, si las otras personas lo pudieron lograr, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Uh-huh. Eso sí, también, yo, ¿no? sí, yo escuché algo que me pareció importantísimo y que me gustó muchísimo, y dijo, de las personas más creativas son las personas que han pasado hambre. Y eso significa que cuando realmente llegamos a un tope y cuando ya topamos fondo y que no sabemos para dónde, entonces ahí sí o sí tenemos que buscar la forma de salir. Yo sí quisiera dejar el mensaje que para mí es súper importante, y por experiencia también, que solamente cuando podemos agradecer lo anterior, podemos cerrar ese ciclo, y solamente cerrando ese ciclo, tomando todo lo que la empresa, todo lo que ese trabajo, todo lo que ese emprendimiento me pudo dar, porque hay emprendimientos también que se están Que se cerrando. están cerrando, evidentemente. Ujú. Y cuando yo puedo tomar todo lo que esto me ha dado y lo puedo eh, tomar como mi mayor inversión, Tesoro, sí. o mi ganancia más grande que yo haya podido tomar, cuando lo pueda hacer, entonces puedo decir que estoy cerrando un ciclo, y solamente, acuérdense que solamente cuando yo cierro un ciclo y tengo las manos vacías, puedo tomar algo.
y puedo mirar a otro lado, dejar de mirar lo anterior, mirar al frente y decir, bueno, ahora sí, de todas esas cosas que hay ahí, ¿qué me corresponde? ¿Qué es para mí? ¿Y qué es lo que yo quiero? Entonces, yo creo que eso viene a ser el pensamiento positivo. No es yo puedo y esto, no va por ahí. Va por un trabajo interno de soltar, de cerrar, de agradecer y de avanzar, porque no tenemos opción, o sea, no tenemos para dónde más que ir para adelante, o sea, no hay forma, o nos quedamos estancados mirando atrás, o la única opción de mirar hacia adelante es caminar, no tenemos más. Así que esa es la invitación para las personas que están en esta situación. La idea es que solo podemos caminar. El momento en el que nos quedamos en una situación tan difícil como la de quedarte sin tu fuente de ingresos, lo que acaba sucediendo es que te quedas con todo lo que aprendiste. Y o sea, tal vez no te quedes con dinero, tal vez no te quedes con nada, pero te quedas con todo lo que aprendiste. Y si tú no agradeces, no eres capaz de valorar este aprendizaje. ¿Ya? Y solo valorando este aprendizaje, tú podrás utilizarlo en el camino que te toque seguir caminando a partir de hoy, a partir del día en el que sucede esto. Entonces, ese es realmente el camino para afrontar esta situación. Que sepan los usuarios, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por alguna situación de estas o por algunas situaciones de estas. Entendemos. Particularmente yo soy muy empática con las personas que pasan por esta situación. Creo que he pasado también por situaciones similares. Inclusive JC sabe de una experiencia así que para mí fue muy, muy difícil. Después de algunos años de haber trabajado en una institución a la que le entregué mucho, pues la institución cerró y evidentemente yo pasé por esta situación de duelo y todo esto de lo que estamos hablando, si bien se encuentra en los libros, pero también es parte de mi experiencia personal y creo que de las experiencias de todos los que estamos acá. Entonces, que las personas que nos están mirando no se sientan solas, ¿ya? Si la familia les puede apoyar, que por favor reciban terapia, esto es importante. Y que de todas maneras si necesitan abordaje de contención para poder afrontar, sobre todo si hay sintomatología muy, muy intensa, pues que llamen y eso, que no se sientan solos y que no se sientan como que son los únicos. Recordemos que esta situación es un común en este momento para muchas personas, lastimosamente es así para muchas empresas y para muchos emprendimientos pequeños. Entonces, estamos empáticos con esa situación y por eso es que topamos este tema. Ojalá esto les ayude en algo y les permita un poco consolar su alma y sentirse mejor. Sí, recordarles la línea gratuita, Juan, para despedir. Listo. Bueno, les invitamos a que si en algún momento o quizás están pasando por esto, nosotros tenemos una línea gratuita de intervención en la cual pueden comunicarse, se les va a escuchar, se les va a poder, porque muchas veces necesitamos que nos escuchen, incluso no hablar, quizá la otra persona no hable, pero a veces necesitamos que nos escuchen, entonces nosotros tenemos esa línea gratuita para las personas que lo necesiten. La voy a dejar en el área de comentarios el número y que sepan que nuevamente voy a repetir lo que dijo la doc, no están solos, tienen a su familia, también tienen amigos cercanos que quizá no se puedan ver físicamente, pero muestran quizá con un mensaje, no sé, con una videollamada, que están ahí, que pueden contar con ellos. Entonces, eso, agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Tati, nuestra directora ejecutiva, también consteladora familiar y terapeuta de pareja, a la doctora Catalina, que es psicóloga clínica, tiene una maestría en género y que nos apoya siempre. Y bueno, yo que soy Juan Encalada y soy coach sistémico. Entonces les esperamos el día de mañana, que también vamos a tener una transmisión en la tarde con Margarita Torres y Tati, nos van a acompañar el día de mañana. Y en la noche nos acompañará Anabel, que es una psicóloga, en la cual vamos a hablar acerca de el decir adiós de forma adecuada, el derecho de decir adiós a las personas que quizá están pasando por este momento tan duro.
les agradecemos por estar con nosotros. Gracias, chicas. Hasta Chao, mañana. chao, Gracias. pasa